Radio JAR, a tu lado siempre, presenta. Al escritor e investigador en física cuántica, Juan de Dios Carrascosa. Creador del programa La Verdad te hace libre. Desde España hacia todo el mundo, el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia. La verdad te hace libre. Muy buenos días, Argentina. Saludos a todos los oyentes de Radio JAR. A tu lado siempre. Feliz día desde España, ciudadanos del mundo. Soy Juan de Dios Carrascosa, creador del programa La Verdad te hace libre. Es el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia, para personas de habla hispana, en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, para materializar nuestros sueños en nuestras vidas, todos sabemos que necesitamos una buena herramienta. Por ello, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz, haciendo lo que nos apasiona? Hoy tengo el honor de presentaros al doctor José Javier Torrijos. La verdad es que es apabullante un poco su currículum. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Santander, en la especialidad de nefrología. De allí se trasladó a Mallorca, estuvo en varios hospitales privados, nefrólogo en varios de ellos, y desde hace 20 años que trabaja en el Hospital de Manacor como médico especialista en nefrología. Ha creado la unidad de riesgo cardiovascular y renal e hipertensión arterial. Es doctor por la Universidad de les Illes Balears, con una tesis prevalencia y características clínicas de la insuficiencia renal crónica en el ámbito hospitalario. Es médico alopático y esto ya aquí ya se pone mucho más interesante, y a la vez medicina cuántica. Trabaja con técnicas de medicina bioenergética, fotobiológicas, medicina bioreguladora, micronutrición. Es máster en terapia neural y odontología neurofocal. Fijaros, terapia neural, cosas ya. Trabaja intentando, sobre todo, aunar las medicinas integrativas, como le llama, no solo la medicina alopática, sino toda la medicina en general. Su experiencia en la nueva medicina celular, gracias a la evolución de los microscopios, en este caso el de campo oscuro, y es realmente asombroso, y la evolución que es capaz de hacer un médico tradicional cuando empieza a llegarle los nuevos descubrimientos de la ciencia. Él ahora está de lleno en el trabajo medicina convencional y la medicina integrativa a nivel nacional. Me imagino que esto no viene dado, sino que hay una historia detrás. ¿Quién es realmente, que es lo que muchas veces interesa, el doctor José Javier Torrijos? ¿Quién es como persona? ¿Cómo se metió en este desbarajuste de currículum? Bueno, Juan de Dios, buenas noches y muchas gracias por esta presentación.
Seguramente has leído esto en la página web y todo esto, o sea que te agradezco enormemente esta presentación tan cariñosa. Pues mira, es cierto que todo esto tiene un proceso donde inicialmente, como médico, uno piensa que el máximo objetivo es desarrollar una especialidad y después trabajar en un hospital, que esto es lo más importante. Entonces uno va encaminado a eso. Cuando uno sale como médico va un poquito despistado por la vida. Pero a pesar de haber hecho la especialidad y haber estado trabajando en un hospital inicialmente en Santander, en el Hospital Valdecilla y después en Mallorca, etcétera, y en otros hospitales privados, pues aparecen cosas en la vida, ¿no? Es como un despertar, y esto es para mí lo más importante, donde todo el mundo debería estar implicado. Es un camino de desarrollo personal, de despertar espiritual, humano, ¿vale? Y empiezas a darte cuenta de otras cosas de la vida, empiezas a darte cuenta de, bueno, hacerte preguntas, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Por qué ocurren cosas? ¿Por qué ocurren cosas que no te gustan también? Y ese es el detonante a partir del cual empiezas a descubrir, empiezas a investigar, empiezas la búsqueda. Es una búsqueda donde inicialmente pues haces pues diversas terapias, diversos talleres, etcétera, y empiezas a descubrir otras medicinas, ¿vale? O sea que desde la medicina convencional, donde uno piensa que es lo mejor, después pasa a la otra medicina y piensa que también es lo mejor. Y inicialmente uno a veces entra en conflicto con todo eso. El tercer paso es cuando ya uno encuentra la paz, porque empieza a descubrir la integración y la unificación de todo esto. Y eso supone que escoge lo mejor de ambas medicinas, la medicina convencional, la medicina complementaria, y lo integra. Y en todo este recorrido, pues uno pues, lleva un bagaje de crecimiento humano, de trabajando muchísimo las emociones, los pensamientos, la espiritualidad, el ser humano, la nutrición, todo esto empieza a decantarse por diversas terapias en toda esta búsqueda, ¿no? De tal forma que a la hora de ver la persona, el paciente, pues el paradigma cambia totalmente. Cambia. ¿Por qué? Porque uno se ha desarrollado inicialmente como persona y lo puede aplicar en todos los pacientes. Y la visión es tan amplia que me permite pues, escoger lo mejor para cada uno. Estoy realmente asombrado, me encanta, me ha parecido fascinante el relato porque es así como realmente debería de verla todo el mundo. En un principio somos personas en evolución y luego la persona tiene una actividad y esa actividad la aplica con todo lo que ha evolucionado. Ya desde el 75, un tal Ken Diswell empezó a hablar de que había una interrelación cuerpo-mente, que el cuerpo era un mapa exacto de lo que había dentro de nosotros. He podido escuchar alguna de sus conferencias y he visto que hablaba de varios cuerpos y la influencia que tiene la parte emocional en el ser humano. Efectivamente, pero fíjate ahora cuando has hablado de esto, me he acordado de cuando los pacientes me preguntaban, me duele la rodilla, y yo les estaba viendo por otro tema y me decían, ¿tiene algo que ver? Y yo le decía desde mi ignorancia, no, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la medicina a veces focaliza un poquito las especialidades en su campo. Entonces, pues vemos que todo tiene relación, todo tiene relación. Y una de las cosas por las que me he decantado, que es el sistema nervioso, donde a medida que voy viendo pacientes y personas, todo este tema del sistema nervioso vegetativo, que interrelaciona a todos
las vísceras, los órganos, todo el cuerpo. Y también se relaciona ahí con todo el tema emocional y mental. Y donde estoy viendo que la gente lo que necesita son abordajes emocionales y mentales. Y esto es fascinante, porque con todos estos cuerpos a los que te referías, cuando vamos del cuerpo físico al cuerpo energético, al cuerpo emocional, al cuerpo mental, al cuerpo causal, al cuerpo espiritual, etcétera, pues vamos pasando en diversas dimensiones, de la dimensión biológica, de la dimensión mecánica, de la dimensión física, a la energética, a la informacional y a la conciencia, a nivel más profundo. Y a medida que vamos progresando en dimensiones que menos palpamos, más al origen llegamos de la enfermedad. Entonces, esto todo es fascinante con todos estos cuerpos. Seguramente cuando lo abordamos a último nivel, que es cuando lo vemos, cuando todo el mundo se resiente y viene al médico, hemos llegado ya un poquito tarde. Hemos llegado tarde. De ahí la importancia de descubrir las otras medicinas para complementar con la medicina oficial y convencional, abordando los otros cuerpos. Le dice algo a primeros de siglo, ¿cómo se llamaba? Nikola Tesla hablaba de que para entender de verdad este universo y todo lo que hay en él, teníamos que vernos como magnetismo, energía e información. Tiene mucho que ver esto, ¿verdad? Pues fíjate, además Nikola Tesla con su relación con el cosmos, con el universo, donde el ser humano también tiene mucha relación con ello. Somos energía, somos campos electromagnéticos, nosotros dentro de nosotros, en las relaciones que establecemos, de tal manera que a nivel práctico una persona cuando entra en un sitio, cuando se relaciona con una persona, enseguida puede llegar a sentir si está a gusto, si no está a gusto. O sea que todo va a depender un poquito de la vibración, de la frecuencia, de la energía, que sea acorde con él o no. O sea que es fascinante porque ya desde entonces se conocía todo este tipo de paradigma. Sí, realmente fascinante. Entonces, la energía que circula por el cuerpo, eso es lo que abarca la terapia neural, el conseguir que haya un equilibrio en esas energías. Porque Juan Itzig, igual que el doctor Escudero, hablan mucho de que tiene que haber un equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático. De hecho, no sé si conoce al doctor Juan Itzig de la Universidad Maimónides, que él habla del alfabeto emocional, de lo importantísimo que es para la longevidad las emociones y tener unas buenas emociones, cultivar unas buenas emociones. Tanta importancia tiene la energía y el equilibrio de la energía en el cuerpo. Pues mira, cuando hablamos de terapia neural, no solamente es la energía que es importante y la vibración, sino que estamos hablando de un salto más para mí, o al menos como yo lo estoy aplicando, porque estoy con otras técnicas diferentes para conseguir otros resultados desde el punto de vista emocional, mental, que es lo que me estoy encontrando que necesita la gente. Tenemos el abordaje físico. Si damos un saltito más, tenemos el abordaje energético y cuando hablamos de medicina de información, podemos estar relacionando la terapia neural, donde para que lo podamos entender es que a lo largo de la vida pues tenemos disturbios, bloqueos en nuestro cuerpo, que pueden ser pues, traumatismos, problemas emocionales, intervenciones quirúrgicas, cicatrices, etc. Hay muchos bloqueos. Entonces, todo esto condiciona
que la persona puede empezar a tener síntomas, enfermedades, no encontrarse bien, disturbios emocionales, etc. Entonces, ¿qué hace la terapia neural? La terapia neural lo que hace es desbloquear todo esto a través de actuar sobre el sistema nervioso vegetativo, el simpático y el parasimpático, todo conocemos. El simpático que activa y el parasimpático que es como si disminuyera un poquito la actividad. En el momento que tenemos todo este problema en el cuerpo, los impulsos nerviosos empiezan a descargar de manera muy intensa, muy rápido y desordenada. ¿Esto qué hace? Pues que el cuerpo, pues al no estar funcionando adecuadamente porque no se conduce adecuadamente todo este impulso nervioso, pues empieza a desarrollar pues cada persona distintas patologías, distintas enfermedades, dolores, inflamaciones, disturbios, etc. Y entonces, a través de la terapia neural, modulamos toda esta conducción nerviosa. El modular es volver a que el cuerpo entre en reposo y empiece a conducir adecuadamente el impulso nervioso. A partir de ahí es como dar una oportunidad al cuerpo para que empiece a organizarse adecuadamente. Y entonces las respuestas en cada persona es distinta. No tengo protocolos, no hay protocolos. No hay, si la persona me dice, bueno, esto se me va a quitar y tal, bueno, vamos a ver. O sea que es como una especie de danza que hacemos con la persona, una especie de baile. Estamos hablando con el cuerpo a través de la terapia neural, donde yo estoy ahí un poquito de intermediario, de ayudador de todo esto. Y ya te digo que las respuestas son totalmente distintas en cada persona, pero siempre transformadoras. Intuyo que hay una forma de ver la enfermedad completamente diferente. O sea, intuyo que la enfermedad es un aviso de algo, ya no es una catástrofe, sino que el propio cuerpo nos está demandando un aviso de algo. Así es como realmente... Efectivamente. Y a través de la enfermedad, yo he pasado por diversos procesos donde vas descubriendo cuál es un poquito tu función como médico para ayudar al paciente, al ser humano. O sea, que es como una especie de, ¿qué te podría decir? Una misión determinada. La enfermedad en la persona viene por diversas causas. Otra cosa es que la entendamos desde una visión más física de una manera diferente. Por ejemplo, una persona que se cae y se rompe la rodilla o produce una fractura de rodilla, dice, ¿cuál es la causa de todo esto? Bueno, pues porque me he caído en la bicicleta. Pero si tiramos de la cuerda hay algo más profundo en todo esto. O sea, que la bicicleta ha sido el instrumento que ha servido para que esa persona adquiera una información que tiene que trabajar. Pacientes, por ejemplo, que vienen al hospital todavía falta un poquito de información referente a todo esto, con la medicina convencional. Entonces, hay pacientes que a través de la enfermedad necesitan recibir toda esa información. Hay otros pacientes que la enfermedad viene de otras causas más desconocidas, que a lo mejor no están valoradas aquí en el planeta, en el mundo físico que les toca vivir. Porque hay algo o traen informaciones de otros, iba a decir, antepasados, ancestros, etc. Y hay otras enfermedades que por mucho que hagamos, a veces continúan ahí. Estoy hablando de temas espirituales ya un poquito más profundos, ¿vale? Donde necesitamos ver un poco a la persona en qué situación está para poder dar este tipo de información. En definitiva, para mí, la enfermedad
necesita dar una información al paciente algo más profundo que el propio dolor físico, daño físico, afectación. Hay algo más que todo esto, que el paciente necesita conocer y de alguna manera necesitamos preparar a esta persona para recibir este tipo de información. Es como un despertar de la conciencia. De hecho, pues, desde hace tiempo trabajo en la página que yo llamé en su momento Medicina y Consciencia. Y esto para mí es la clave. Te diría incluso que a lo mejor te puede chocar. No es tan importante para mí la enfermedad. Lo más importante para mí es lo que viene detrás de todo ello, que es lo que necesito darle la información al paciente para que haga un cambio, una transformación. Eso es lo importante. Sí, fascinante. Fascinante porque se entrevé claramente que la medicina tradicional, la medicina antigua, veía al ser como un ente físico, y las medicinas más modernas lo que va viniendo es que se ve como un ente físico y espiritual a la vez, energético. Y entonces es un conjunto, ya no hay síntomas, sino por lo que veo, sino que hay personas con mensajes que tiene que trasladar a sí mismo. Y entonces el médico casi pasa a ser como un traductor, como un asesor, como un ayudante, y realmente eso es fascinante, claro, porque humaniza mucho más la relación. Me parece increíble, de verdad, que esto sea tan novedoso ahora últimamente. Claro, pero fíjate que con esto no estamos despreciando la medicina convencional, que es No, no. maravillosa. Sí, sí. Muchas personas necesitamos de ella y está muy bien. Lo que pasa es que cada vez que avanzamos es como si estuviéramos subiendo a nuestras alforjas más información, estuviéramos abriendo más los brazos, estuviéramos acogiendo más conocimiento, más aprendizaje. O sea que al final es como si abarcáramos cada vez más, pero sin despreciar lo inicial. Lo tenemos eso ahí. Entonces es un camino de unificación de todo, de integración de todo, y al final lo que vamos a utilizar es lo mejor para ese momento, en esa persona, lo que le va a venir bien. O sea que No, si a mí todo... si a mí me mueve todo el respeto la medicina tradicional, porque está haciendo y ha hecho su papel y lo seguirá haciendo, pero digamos que es como un integrar más cosas, porque conforme se van conociendo hay que seguir integrando más cosas, porque la importancia de dar un mejor resultado al paciente, mejor información, darle la opción a que él pueda descubrir la motivación que ha tenido la enfermedad. Entonces, entiendo lo de medicina integrativa, porque se van acumulando más conocimientos para aplicarlos todos en un mismo sentido. Realmente es apasionante, un mundo apasionante, claro, porque ya ves el ser como un conjunto de muchas más cosas que solo la carne y los ojos. Claro, y en el momento que uno se prepara a nivel emocional, humano, valora de otra manera a la persona que tiene enfrente. La mira de tú a tú e incluso llegaría a decirte que cuando viene una persona, un paciente, que se supone que yo le voy a ayudar, yo siempre me planteo y tengo en mente, no se lo digo, pero tengo en mente, ¿quién va a ayudar a quién? Seguramente en este mundo donde vemos todas las cosas que ocurren, a lo mejor tendremos que dar en un momento determinado toda la vuelta para entenderlo de manera distinta y cambiar nuestros paradigmas. Seguramente esa persona viene a ayudarme a mí de alguna manera. O aún más, venimos a ayudarnos los dos.
Sin embargo, hay paradigmas donde el médico siempre tiene la razón. En el momento que cambiamos, entramos en un ámbito muy potente, un ámbito de humildad y de profundidad, con todo esta relación médico-paciente. Fíjate, es maravilloso, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, hay frases que vienen de Oriente casi siempre, frases muy sencillas y que dan una idea de lo que estás hablando, porque, por ejemplo, dice, algunos sabios decían, siempre las partidas son de dos, o sea, es un intercambio, no solo uno está dándole al otro, sino siempre hay un intercambio. Por eso decían, las partidas siempre son de dos. Sí, me parece muy apasionante, me parece muy humano y que la ciencia, de alguna forma, de ese vuelco y ese enfoque humano es fantástico. Enhorabuena, no puedo decir otra cosa. Y tanta importancia tiene las emociones y sobre todo, más que las emociones, las no expresadas. Claro. Una de las claves es la manera de interpretar que tiene la persona a las situaciones que vive. De tal forma que ante un hecho, una persona lo puede vivir muy mal y otra persona lo puede vivir normal. Entonces, eso es importante, porque cada uno lleva unas cargas, lleva una mochila que trae, pues seguramente de toda la vivencia que ha tenido anteriormente, ¿vale? La emoción tiene relación, y todo lo vemos, con el cuerpo físico. Por ejemplo, cuando una persona está muy estresada, pues aparece un herpes. Cuando una persona tiene fiebre, tiene mucho estrés, tiene problemas, dificultades, etcétera, una infección. O sea, como la emoción se ha visto que afecta al cuerpo físico, que es lo que vemos. La clave es atajar las emociones y los pensamientos, cómo interpretamos las situaciones, cómo podemos manejar las situaciones de estrés, la resiliencia. Y cada vez lo que me estoy encontrando con más asiduidad es problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de estrés, cada vez gente más joven con medicamentos, con antidepresivos, con ansiolíticos, con hipnóticos, pastillas para dormir. Y esto lo vemos que al final aparecen enfermedades importantes, enfermedades graves. Estoy hablando pues enfermedades degenerativas que todos sabemos y que una de las claves es un buen manejo de emociones. ¿Cuál es una de las mejores terapias ahí para mejorar la inmunidad? La felicidad. En el momento que uno está en paz, está feliz, está tranquilo, esa es la mejor píldora para evitar las enfermedades. Mejora la inmunidad y el cuerpo se defiende adecuadamente. Y eso es lo que está faltando un poquito en estos momentos, lo que estoy viendo. Pero fíjate, yo hago nefrología, trabajo mucho el tema del sistema nervioso, el sistema cardíaco, sistemas de riesgo cardiovascular, hipertensión. ¿Y qué me encuentro? Que cada vez estoy atendiendo a más pacientes con temas emocionales. Donde trabajando eso, se corrige lo otro. ¿Por qué? Porque vamos cada vez más al origen, que es una de las claves. Entonces, entiendo que en la mayoría de pequeñas enfermedades, por llamarle así, no en todas, lo mejor es dejar hablar al cuerpo, no cortarlo, ¿no? Me imagino, porque si tiene que dar un mensaje, acallar ese mensaje no tiene sentido, en realidad. Claro. Lo digo por los constipados y los antibióticos y los resfriados y en fin, por todo este tipo de cosas. Claro, por supuesto. Entonces hay que permitir que el cuerpo hable. Esto me estoy acordando de gente que muchas veces se calla las cosas. Entonces es bueno expresarlo.
pero expresarlo con educación, evidentemente. Expresarlo con respeto, con cariño. Por ejemplo, no estoy de acuerdo, no me parece bien, mejor otro día. Esto es muy bueno y muy saludable. Si no, el cuerpo se tensa, se contractura, ¿vale? Y a la hora de curarlo, también hay que permitir que el cuerpo se sane, porque, por ejemplo, todos tenemos que saber que la fiebre es algo que el organismo está poniendo en marcha para limpiar, para detoxificar, para eliminar cosas malas. Entonces, cuando quitamos la fiebre, estamos produciendo una dificultad de limpiar todo eso. Con lo cual, esas son las informaciones que tenemos que dar. O sea, una inflamación supone curación. La fiebre, curación. O sea que si podemos, vamos a aguantar un poquito ahí. Si podemos. ¿Eh? A mí me encanta mucho el humor y entonces me ha venido así a la cabeza una frase humorística. O sea que si el cuerpo está empezando a intentar eliminar la basura, es como si le metiésemos una huelga de basureros cuando le damos antibióticos y demás. O sea, en lugar de ayudarlo a eliminar, lo que le estamos haciendo es metiendo una barrera para que no lo pueda hacer. Claro. Y fíjate, todos estos basureros los veo yo con el microscopio de campo oscuro, que aparecen en la sangre con una mínima gota del dedo, aparece ahí, los basureros. ¿Y cuál es una de las claves también de que el cuerpo empiece a recolocarse? Pues la detoxificación, la depuración, limpiar. Y el cuerpo, pues en este sentido, a través de la fiebre, a través de la inflamación, está procurando todo eso. Necesitamos ayudarle. Y estos basureros, pues cada vez pues, van eliminándose. Y así pues mejora muchos síntomas, enfermedades, dolores, inflamaciones, afectaciones degenerativas, etc. O sea que tú fíjate, es un cambio total de pensamiento, de paradigma. Sí, porque además el otro día leyendo un artículo que hablaba sobre la sangre y los microscopios de campo oscuro, hablaba que la sangre siempre se había pensado que era no activa, era plana, y que se habían descubierto unos microorganismos que se llamaban simbiontes y que en realidad es casi el límite entre la parte física y la parte energética del ser humano. Y dice que, claro, eso ha despertado una visión completamente diferente sobre la sangre, claro. Pues fíjate, hablando de ellos, es como si estuviéramos rodeados de un campo energético, de un campo que vemos, el prana, el ki, donde no hay gente que lo ve. Cuando tiene la apertura de conciencia importante, perfecto, se puede sentir. Y a través de este campo energético, los cuantos de luz se transforman en fotones de luz, inicialmente en energías no visibles, después semimateriales y después se transforman materialmente en estas partículas proteicas que son los simbiontes. Y estos simbiontes los veo ahí en el microscopio y me está dando tanta información de la persona y vienen a ayudarnos en realidad. Todos estos simbiontes que traen toda la información nuestra. Fíjate lo que estamos hablando, que estamos ya traspasando ya un poco la frontera de la medicina, ¿no? O sea, que estamos hablando ya de una medicina de consciencia, de conciencia, y eso es más el origen, ¿vale? Sí. Pues todos estos antibióticos... Sí, perdona, ibas a decir algo. No. Perfecto. Todos estos antibióticos destruyen todos estos simbiontes, todas estas partículas que vienen a ayudarnos a tener el cuerpo lo más organizado posible. Con lo cual, tú fíjate, el empleo de todos estos antibióticos, y destruyen la flora y destruyen a los microorganismos beneficiosos. Te lo digo porque a mí en su momento me enseñaron a matarlos.
Sí. Doy esta que doy microorganismos beneficiosos para la curación. Sí, es realmente asombroso, pero bueno, también hay que entender que las cosas se van aprendiendo con el tiempo. Sería absurdo que, por ejemplo, que la gente no viese algo milagroso si en 1803 o 1804 apareciese un parapentista o un paracaidista en cualquier plaza de una ciudad importante en Europa. Lo verían como un milagro, dirían que esto es una locura. Y un poco la ciencia va aprendiendo, va descubriendo, pero me interesa la parte de, ¿estamos llegando a una medicina de la información? O sea, voy a decir algo que podría ser una barbaridad. ¿Quiere decir que una enfermedad es una información incorrecta que estamos metiendo en nuestro cuerpo nosotros mismos? Bueno, efectivamente. Entonces, ya te digo que es otro salto más de lo físico, biológico, energético, informacional. Entonces, a través de todos estos cambios de información, por ejemplo, con la medicina celular y con la misma terapia neural, estamos cambiando la información del organismo, cambiando una información errónea o adquirida erróneamente a una información buena. Y esto lo podemos hacer y profundizar después con el ser humano a través de la consciencia y de la conciencia. Pero es una medicina de información específica que cambia el entorno. ¿Y qué es lo que altera esta información? Pues lo hemos comentado, las emociones, los pensamientos, la mala alimentación, la mala hidratación, los campos electromagnéticos, la química, los antibióticos, los antiinflamatorios, todo esto. O sea que tú fíjate que de alguna manera la persona puede empezar también a contribuir a todo esto. La vida sedentaria también, la falta de actividad, la falta de deporte. Eso es, la falta de acción, la falta de actividad. Personas, por ejemplo, necesitan también estar un poquito enfocadas, saber qué es lo que tienen que hacer. Me encuentro mucha gente que está desenfocada, no encuentra su misión en la vida, pérdida de valores, pérdida de reconocimiento, formar parte de grupos, relaciones familiares, relaciones personales, relaciones sociales, crecimiento humano, todo esto es lo que necesitamos ofrecer a la persona cuando viene. Cuando hay gente en el hospital que aparece, pues efectivamente hay gente que todo esto le suena chino. Vale, entonces hay que empezar poquito a poquito. Pero hay gente también que no tenía información de todo esto. Y ahí tenemos que incidir un poco con toda esta información, poco a poco. Sí, claro. De la persona. Sí, claro, esto es muy novedoso para la mayoría de la gente, pero es realmente asombroso porque además esto me da una idea de que entonces ya no hay una enfermedad grave o menos grave, sino hay una información incorrecta y punto. Si se cambiase la información, se cambiaría el reflejo de esa información. Claro, actualmente estamos trabajando así, cambiando la información, que es una manera de actuar mucho más hacia el origen de la enfermedad, pero también pues atendiendo pues el dolor físico, la inflamación, o sea que tenemos que abordar un poquito todo, sin dejar de lado que para mí es muy importante el tema humano, el tema de crecimiento humano. Estoy hablando de crecimiento espiritual, de encontrar el sentido a la vida. Todo esto es fundamental, porque para mí es, fíjate lo que te voy a decir, casi lo más importante. Lo más importante. Sí, yo te entiendo perfectamente. Es más, yo diría que es el origen. Entender por qué estás aquí y cuál es tu misión
es el origen de todas las bondades o de todas las maldades, entre comillas. Claro, descubrirte. Seguramente a lo largo de la vida estamos teniendo pues mensajes, estamos teniendo situaciones que nos llevan a que pues cada vez nos descubramos más a nosotros, quiénes somos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Sí, y quizá una parte importante que quizá la gente no la tiene muy presente es que hay que desaprender mucho de lo aprendido, que ya no sirve, para dejar hueco a lo nuevo. Claro, eso está bien. Yo incluso diría que a veces aquellas cosas que hemos aprendido también forman parte de nosotros y han sido importantes, aunque ahora no las estemos aplicando, pero gracias a eso hemos podido descubrir otras cosas. Sí, sí. O sea, yo con mucho respeto hablo de la utilidad de todo, pero que hay cosas que ya no son útiles, me refiero. Por ejemplo, que no solo somos un cuerpo físico, sino que hay muchísimo más. Entonces, Claro. hay que, de alguna forma, borrar esa información y añadirle a ese cuerpo que hay energía y que somos muchísimo más. Por ejemplo, Claro. que todo venía de fuera y no es cierto, todo viene de dentro, es otra información que hay que cambiar, porque el origen de todos, de todo lo que a uno le sucede, es uno mismo. Claro, lo único que borrar, claro, nada desaparece, nada desaparece. Todo permanece ahí o cambia, se transforma, se va modificando, etcétera, y forma parte de nosotros. Es como cuando te ha ocurrido algo negativo. Seguramente gracias a eso, pues se ha abierto un ventanal para ti que si no, de ninguna manera hubieras cambiado, te hubieras transformado. ¿Mm? Y esto yo lo veo ahí en el hospital con los pacientes. Si no son capaces de ir despertando, pues cada vez aparece una patología, una enfermedad más importante, hasta que hacen el clic. Y esto forma parte del proceso, donde algo que para ellos ha supuesto un shock, algo muy negativo, pues gracias a eso han descubierto algo. Y entonces ahí entra el camino del agradecimiento y de la aceptación de corazón, que forma parte todo de nosotros. O Sí, sea sí, que sí. es todo más profundo de lo que parece, de verdad. Sí, es todo interior, todo es del ser. Claro. Sí, realmente me parece fantástico la visión esa. Creo que eso es un plus enorme que estamos viviendo y volvemos otra vez a lo mismo. O sea, lo que en un momento pasó y pareció negativo, era una emoción negativa, cuando ya la ves a posteriori fue una bendición, fue algo magnífico que pasó porque te hizo ver. Y la teoría esa que venía de hace muchos años de Oriente, de si no escuchas al mensajero, cada vez te lo dirá más fuerte hasta que lo escuches. ¿Es un poco así con la enfermedad? Claro, así pasa. Todo tiene unas fases. Entonces hay gente que despierta enseguida, hay gente que le cuesta un poquito más. Y a veces, pues el ser humano, ¿cómo reacciona? Pues cuando toca fondo. ¿Mm? ¿Cuándo va uno al dentista? Cuando le duele la muela. O, por ejemplo, ¿cuándo deja de fumar una persona? Pues cuando tiene el infarto. Sí. Desgraciadamente ocurre así. ¿Eh? O cuando, como un compañero mío, tose sangre. Claro. Entonces, lo ideal sería que llegáramos a la conciencia un poquito antes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues entramos en dinámicas del mundo donde nos va absorbiendo un poco y entonces pues damos prioridad a otras cosas, ¿no? Pero bueno, es una manera de avanzar, porque al final pues todos deberíamos estar en esta dinámica, ¿no? Pero bueno, poco a poco. ¿Sí? Y de alguna manera
el ser humano está despertando y tenemos un poco esta responsabilidad, todos los que estamos ahí, igual que tú, en estos caminos, ¿no? Y a través de la ciencia, maravilloso. Sí, realmente asombroso. La verdad es que es una visión muy diferente a la que estamos acostumbrados. ¿Hay algo así importante que quieras comentar? Porque estamos llegando ya a la parte final. ¿Crees que hay algo importante que la gente debería de saber o por lo menos puede empezar a conocer de cara a autoayuda personal? Claro. Bueno, para mí lo más importante es el camino inicial, es el trabajo humano, trabajo personal, para descubrirse uno mismo, estar bien uno mismo para poder ayudar a los demás. Y, y a lo mejor diría, fíjate, me ha venido ahora la palabra, la impecabilidad. Tenemos que ser cada vez más impecables en todo. Actuar de corazón, actuar de esencia, actuar con el corazón, pero también con la cabeza, con el intelecto, unificar todo, intentar no discriminar nada, aceptar. El camino es la aceptación, pero de corazón. Pero el ser impecables supone que vamos a tener pensamientos positivos, intentar ver que aquellas cosas que no nos gustan tienen algún mensaje para nosotros, que después se van a abrir cosas positivas. De esta manera uno cada vez está más tranquilo, intentando estar consciente y atento a todas las cosas, porque todo está ahí afuera para darnos información para nuestro crecimiento. O sea, Sí, impecabilidad, actuar de esencia, sin esperar nada a cambio. Entonces, las cosas van llegando, se van abriendo, iremos fluyendo y habrá cosas buenas para nosotros. me ha recordado el sentimiento de tiene que haber una coherencia entre corazón y después el cerebro, que es el operador, aunque el corazón es el que opera, por decirlo así. Claro, fíjate que hay una conexión, riñón, corazón, pero corazón también cerebro, donde también existe un corazón en el cerebro y nos está dando información que es muy importante. Y hablando de la coherencia, también estamos trabajando con la coherencia cardíaca, como a través de esta coherencia pues estamos en paz, disminuye nuestro estrés, nuestra capacidad de trabajo, nuestro sistema emocional mejora, disminuye la depresión, la ansiedad. O sea que han salido palabras en toda esta conversación que hemos tenido muy bonitas, pero muy profundas, de Sí, verdad. sí. Sí, quizá lo mejor para el estrés sea, como decían los antiguos sabios de orientales, uno se tiene que preparar. Y dices, bueno, prepararse, cuando uno tiene estrés, dices, sí, sí, uno tiene que prepararse para empezar a verse a uno mismo, sentirse a uno mismo y entonces quizá todo el estrés desaparece porque frenaste toda la inercia. Entonces, entiendo lo de la coherencia, que es de alguna forma mirar tu propia respiración, ver cómo unes el corazón con el cerebro, creas una inercia para que los dos trabajen juntos. Sí, me parece magnífico. Efectivamente, sí, sí. Así que todo eso es lo que se está haciendo. Realmente es asombroso, en serio. Porque luego oyes a otras ramas de la medicina o a otras. Claro, hay que entender en bien, ¿no? No lo digo ya en mal, que cada uno somos, todo lo que sale a través del ser humano sale a través del ser humano y somos seres humanos en evolución. Cada uno tiene la visión que tiene, evidentemente. Claro. Entonces, Y todo forma parte, todo forma parte. O sea que todo es importante. sí, O sea, porque en este mundo de cambiar servicios todos son necesarios, eso también lo entiendo. Lo que yo no llego, llega otro y entonces nos necesitamos todos realmente.
Claro. ¿Y cuál es la clave? La clave también es saber vivir y aceptar las cosas menos bonitas, más negativas, para poder cambiarlas y transformarlas. Esto lo aplico también en la medicina. Es una medicina de transformación, donde cuanto más lucha haya, perdemos más. Todos, sí. En la medicina convencional, antibiótico, antitérmico, antifúngico, todo eso perdemos. Ahí perdemos. En el momento que no luchamos, en el momento que aceptamos, transformamos, cambiamos, modificamos y estamos ahí abiertos a la sanación. También es muy clave. Sí, Y es medicina de información también. sí, sí, lo empiezo a entender claramente, claro. O sea, es digamos que lo interno es un efecto, una causa, y el efecto es lo físico. Y entonces, cuando ya llega lo físico, como dices, es un poco tarde ya, ¿no? Habría que haber visto anteriormente que se estaba generando antes. Me parece fantástico. Eh, ¿Tienes alguna cosa más que contar? Porque de verdad es... De verdad Lo es... único que quería contar es que agradecerte esta conversación que hemos tenido, esta pequeña entrevista y nada, pues lo dicho, si hay alguna cosa más y eso, pues Yo, digo. yo quiero agradecerte a ti el que hayas aceptado desinteresadamente el estar aquí, porque realmente esto parece una tontería. Estamos charlando tú y yo aquí como si estuviésemos tomando un café, pero tiene una repercusión enorme porque esto lo va a ver muchísimas personas. Entonces, yo estoy trabajando para que de hecho lo vea mucha gente y se den cuenta que hay visiones muy diferentes y que todas caben y que cada uno tiene que elegir la suya. Y que desde el respeto y del libre albedrío de cada uno, y cada uno elige, pues también se puede ofrecer otra visión muy diferente hasta la que hasta ahora habíamos tenido del enfoque de la medicina. Te estoy eternamente agradecido, me ha parecido fantástica y solo te puedo decir que ánimo porque el trabajo debió de ser al principio bastante duro, ¿no? Pues sí, mira, en realidad es como en Mallorca tengo todo, tengo la especialidad, la plaza, la tesis doctoral, posibilidades con universidad, pero necesito proyectar otras medicinas, otra conciencia al ser humano, y entonces a veces medio dejas todo eso para volver a empezar de cero, Claro. pero otro paradigma, con otra conciencia. Es como una vez que la vida te ha preparado a ti, estás en deuda para poder ofrecérselo al resto de la humanidad, ¿sí? De una manera más profunda. ¿Sí? O sea que... No sé si conoces, no lo sé, también es un buscador, perseguidor de las emociones que se llama el doctor Juan José López Martínez, que persiguiendo las emociones se metió en las regresiones, o sea, siguiendo el curso de la emoción, al final se metió en vidas anteriores y está haciendo un trabajo enorme también, dando una visión de que somos seres eternos en cuerpos temporales, viviendo experiencias parciales que luego volveremos a vivir, seguir viviendo experiencias una tras otra, pero que en el fondo la parte energética nuestra, que es lo que la cuántica ha descubierto y ha sido tan asombroso, que somos materia y energía a la vez, la parte energética nuestra no desaparece nunca, es eterna, y el cuerpo sí, entonces por eso, y él siguiendo las emociones se metió ahí y también habla de lo importante que son las emociones y las emociones expresadas. Claro, es muy importante.
pues con esos trabajos fantásticos también. Hay trabajos muy buenos con constelaciones Familiares. no solo familiares, las familiares también están ahí, pero hay constelaciones y otros trabajos mucho más avanzados, profundos, donde se descubren muchas cosas. O sea que estamos ya en ámbitos casi desconocidos. Sí, 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 sí. Claro, es que la información, el verlo todo desde la energía con información, los fotones transportando información, eso ya es, bueno, abre un campo enorme. Y estamos en pañales, me imagino. Claro, hay una transmisión fotónica. Fíjate, cuando hago la terapia neural, es inyectar, a veces inyecto a nivel del cerebro, de la cabeza, e instantáneamente aparece un síntoma en el extremo del cuerpo, en el dedo del pie. Y esto a veces cuesta entenderlo, para que haya una transmisión eléctrica donde hay un intercambio de iones, hay de una neurona a otra, o sea que hay una información a la velocidad de la luz. Ya. Sí, he leído algo de eso y quizá lo mejor es que el cuerpo se envía la transmisión así, porque he leído algo, a mí me entusiasma la ciencia, y he leído sobre el entrelazamiento cuántico, que es cuando dos células están entrelazadas de siempre, juntas. Claro, en el cuerpo humano están juntas todas. Dice que se conoce el fenómeno como la no localización, o sea, porque la información parece que no ha recorrido espacio, que ha sido instantáneo. O sea, la has Claro, dado y ha salido enseguida. Sí, claro, tú fíjate, eso es sí, sí, fascinante. asombroso. Sí, sí. Y se habla, ¿ves? Y lo que tú comentabas, se habla, a través de eso, se habla de información, no se habla de química, ni se habla de información. Y todo relacionado, por ejemplo, cuando se pincha una rodilla y desaparece el dolor de cabeza. O sea que, tú fíjate, es otra concepción. Sí, Otra esa es la concepción. intención. Uh-huh. Ha sido un placer, encantado de tenerte aquí, no te quiero cansar más porque llevamos un buen rato. Yo estaré aquí encantado hablando contigo y la verdad es que solo me queda darte las gracias de todo corazón de que hayas querido participar, por lo que la repercusión que esto va a tener, y lo sé que va a tener, va a ser magnífico, maravilloso para muchas personas. Y dicho esto, os doy las gracias a todos por estar con nosotros y os animo a recordar siempre que no tenemos ninguna obligación aquí en esta vida, pero que si la tuviésemos, la única obligación es de ser muy felices. Feliz y divertida vida. Os espero en la próxima conferencia. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Encantado de tenerte. Muchas gracias y un honor. Así que ha sido un placer estar con vosotros y os invito a seguirme en el siguiente programa. Un abrazo y nos vemos pronto.